¿No os habéis preguntado nunca si vuestras plantas de casa os escuchan cuando habláis? Si supiese que escuchamos y entendemos todo lo que dice... ¿O si emiten algún tipo de sonido que no sabemos identificar? Oye, pero yo ¿cuántas veces he gritado para que me riegue? Menudo sinvergüenza. Pues en este vídeo vamos a ver cómo perciben el sonido las plantas, si sirve de algo ponerles música clásica para que crezcan, o si son capaces de hablar entre ellas. Sí somos capaces. No nos queda otra que charlar acá todo el día al pedo. Y no nos hagas opinar de tu música, no nos metamos ahí. La verdad, yo no tenía ni idea de que mis plantas eran capaces de escuchar. Yo diciendo que es una tontería eso de ponerles nombre a las plantas. Pero bueno, ya sé que todo esto es un poquito raro, así que vamos a explicarlo. ¿Cómo es eso de que las plantas pueden escucharlos? ¿Cómo pueden percibir sonido? Hay que tener en cuenta que el sonido no es más que una vibración, unas ondas que se transmiten por un medio, ya sea líquido, sólido, gas o como sea, pero son unas ondas medibles. Por ejemplo, los sonidos que podemos detectar nosotros, los humanos, son ondas que están en frecuencias entre 20 Hz y 20.000 Hz. Por debajo de eso, o por encima de eso, no somos capaces de detectarlo. No podemos. Pero hay otros animales que sí. Pues por ejemplo los perros, todos conocemos esos silbatos de perros que emiten ultrasonidos que ellos pueden oír y nosotros no. Y es que la capacidad en el reino animal de detectar unas frecuencias de onda u otras es muy variada. Pero, ¿detectan algo las plantas? Por ejemplo, las plantas son capaces de detectar vibraciones que se producen directamente sobre sus tejidos. Por ejemplo, una oruga que va subiendo por el tallo. Y no solo eso, sino que además estas plantas son capaces de responder ante esas vibraciones sobre sus tejidos. Por ejemplo, se ha visto que la planta Arabidopsis thaliana es capaz de aumentar la producción de glucosinolatos y antocianinas para defenderse cuando detecta que hay alguna oruga comiéndose sus hojas. Y otro ejemplo, mirad lo que hace esta mimosa púdica cuando se tocan sus hojas, se cierran para defenderse. Pero aquí hemos venido a hablar de vibraciones que no se transmiten tan directamente. Por ejemplo, se ha visto que la planta del guisante es capaz de detectar el sonido del agua que se transmite a través del suelo y hacer que sus raíces más jóvenes crezcan en esa dirección. Y algo parecido se ha visto en Arabidopsis thaliana. Es decir, las plantas son capaces de reaccionar ante sonidos que se transmiten a través del suelo. Eso ya me parece increíble. Pero ya sé que las ondas por el suelo os da igual. Vosotros queréis saber si detectan ondas que se transmiten por el aire. Queréis saber si de verdad os escuchan. Pues siento deciros que no lo sé. ¿Pero qué dice? Una boludez detrás de otra. A ver, me explico. Se ha visto que las plantas son capaces de detectar sonidos, son capaces de detectar ondas que se transmiten por el aire. El problema está en saber qué sonidos detectan. Se han hecho múltiples estudios donde se somete a las plantas a sonidos para ver cómo reaccionan. Por ejemplo, se ha visto que la planta Arabidopsis thaliana cambiaba la expresión de algunos de sus genes y la producción de algunas de sus proteínas cuando se les sometía a sonidos entre 250 Hz y 3000 Hz. Además, también se vio que resistía mejor la infección por el hongo Botrytis cinerea cuando se le exponía sonidos a 1000 Hz. Y también se vio que soportaba mejor la sequía cuando se le sometía a sonido blanco. Pero no solo esa planta ha sido utilizada. También se ha visto que, por ejemplo, el arroz es capaz de soportar mejor la sequía cuando se le sometía a sonidos entre 800 Hz y 1500 Hz. Y que la planta de la alfalfa aumentaba su producción de ácido ascórbico hasta un 50% más al ser sometida a sonidos de 1000 Hz. Y no solo eso, sino que además se ha visto que el sonido en largos periodos de tiempo, entre horas hasta días, en diferentes plantas, estimula el crecimiento de la planta y de sus raíces, retrasa la maduración de sus frutos, aumenta la actividad de la ATPasa, modifica la expresión de genes, la producción de hormonas, de proteínas, modifica el ciclo celular, modifica la actividad de algunas enzimas, modifica el metabolismo, etc. Con todo esto, parece que las plantas sí escuchan, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta los sonidos con los que se han realizado todos estos estudios. En general, los sonidos de estos estudios son tonos puros entre 200 Hz y 3000 Hz. Pero claro, estos sonidos no se dan así en la naturaleza, por lo que en realidad no sabemos cómo reaccionan las plantas ante los sonidos naturales o si son capaces de detectar otros sonidos que no sean tonos puros. ¿Y nuestra voz? Bueno, pues ahí está el problema. Nuestro rango de voz está más o menos entre 80 Hz y 255 Hz.
Y claro, la mayoría de estudios se han realizado por encima de esta frecuencia y con sonidos puros, con tonos puros. Entonces no sabemos si las plantas detectan o no nuestra voz. Vosotros, por si acaso, sed educados con ellas. Oye, carnívora, este niño se va a cagar cuando crezcas. Le dice a los demás que sean educados y en verdad nos trata pésimo. Hace poco se realizó un estudio con sonidos más naturales en vez de con tonos puros, y se vio que cuando se reproducía un sonido como el zumbido de una abeja, la planta Oenocera drummondi producía un néctar más dulce, lo que le hubiese venido genial en la naturaleza para ayudarla en la polinización. Pero a ver, todo esto aún está muy reciente, son muy pocos estudios y hace falta hacer muchos más estudios con diferentes plantas, diferentes sonidos, diferentes condiciones ambientales, antes de ponernos a sacar conclusiones generales para todas las plantas. Porque es que además todavía no se entiende bien cómo el sonido tiene todos estos efectos en las plantas. Pero bueno, poco a poco, esto es todo muy reciente y bueno, se va avanzando poquito a poquito. Ahora viene otra de las grandes preguntas. ¿Son capaces las plantas de emitir sonidos? ¿Se podrían comunicar entre ellas? A ver, aquí hay que abrir un pequeño debate, porque el viento sobre las hojas es un sonido. ¿Eso cuenta como sonido emitido por las plantas? O por ejemplo, cuando se troncha una rama, ¿también se emite sonido? ¿No? Bueno, vale, sí. Esos son sonidos, pero vamos a ir un poquito más allá. Resulta que cuando las plantas están faltas de agua, se produce un fenómeno que se llama cavitación, en el que los vasos de la planta se llenan de aire. Y esto no es una tontería porque puede hasta causar la muerte de la planta. Pero bueno, la propia planta tiene algunos mecanismos para corregir esta entrada de aire en sus vasos. En este proceso se forman unas burbujas dentro de los vasos cuando entra el aire dentro de ellos. Y explotan estas burbujas, produciendo un sonido. El problema es que este sonido solo se ha detectado cuando el sensor está pegado a las paredes del vaso. Por lo que es un sonido que aunque se produzca esta vibración, no se puede escuchar a distancia, no se propaga por el aire. Pero esperad, aún hay más. El mes pasado se publicó un estudio en el que se utilizaban plantas de tomate y plantas de tabaco para ver si las plantas emitían sonidos detectables a distancia. Utilizando invernaderos, cajas acústicas, micrófonos y Machine Learning, consiguieron esto. Aquí podéis ver el número de sonidos que emitió cada planta durante una hora, unas al ser cortadas y otras bajo sequía. Aquí tenéis otro gráfico donde se ve el número de sonidos al día que emitía una planta de tomate al dejar de regarla. Y no solo eso, sino que los sonidos que emiten estas plantas son diferentes dependiendo de si han sido cortados o si no tienen agua. ¿No es increíble? Pero a ver, vamos a ser más precisos. ¿Qué frecuencia de onda tienen estos sonidos? ¿Son perceptibles para el oído humano? ¿O hay que estar a alguna distancia concreta para poder escuchar estos sonidos? Pues mirad, los sonidos que emiten estas plantas están aproximadamente entre 20.000 Hz y 100.000 Hz. Es decir, emiten ultrasonidos que los humanos no somos capaces de detectar, da igual a la distancia a la que estemos de ellas. Aunque nosotros no seamos capaces de detectarlos, independientemente de la intensidad o de la distancia a la que estemos de la planta, hay otros animales que sí son capaces de escuchar estos sonidos a 3, 4 o 5 metros de distancia de esas plantas. ¿Y cómo son capaces de producir este sonido? Pues es algo que todavía no está claro, pero todo parece indicar que podría ser la cavitación que hemos comentado antes. Ahora bien, ¿pueden las plantas comunicarse entre ellas utilizando sonidos? Ya hemos visto que las plantas pueden reaccionar de diferentes maneras cuando son sometidas a diferentes sonidos, pero aún no se sabe si las plantas reaccionan ante sonidos emitidos por otras plantas. De hecho, las plantas emiten ultrasonidos, pero en todos los estudios los sonidos que se han utilizado son sonidos que son perceptibles también para nosotros, así que todavía no se sabe si las plantas reaccionarían ante sonidos emitidos por otras plantas. Así que todavía queda mucho por estudiar. Pues a ver cuándo inventáis un aparato para poder escucharnos. Os sorprendería lo que opinamos de vosotros. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo. Recordad que tenéis la bibliografía en la descripción, dadle a like, suscribíos, compartid el vídeo, comentad, tratad bien a vuestras plantas que luego gritan pidiendo socorro y nos vemos en el próximo vídeo.